Un equipo de 80 ingenieros no pudo terminar la obra, hasta que el pobre albañil encontró la solución. El viento helado de febrero soplaba con fuerza sobre la Ciudad de México cuando Tomás Delgado llegó caminando a la obra del nuevo Centro de Investigación Biomédica de la Colonia Santa Fe. Eran apenas las 6 de la mañana, y el sol todavía no había logrado calentar las calles de esta zona donde los edificios corporativos se alzaban como gigantes de cristal y concreto. Tomás cargaba su pesada caja de herramientas, la misma que había pertenecido a su padre y que había mantenido en perfecto estado durante 18 años trabajando como albañil. Sus manos callosas, marcadas por casi 2 décadas, mezclando cemento y acomodando tabiques, sujetaban con firmeza las asas de madera gastada de la caja. A sus 42 años, Tomás había visto mejores días. 3 meses atrás, había perdido su empleo cuando Constructora Hernández, la empresa para la que había trabajado los últimos 8 años, cerró sus puertas por problemas financieros. Desde entonces, había sobrevivido aceptando chambas pequeñas aquí y allá, reparaciones menores que apenas le alcanzaban para pagar la renta del pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su esposa Lucía y sus 2 hijos en la colonia Escandón. Pero Tomás nunca había perdido su orgullo profesional ni su pasión por el oficio que había aprendido de su padre desde los 14 años. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás había conseguido esta chamba temporal en la obra del Centro de Investigación gracias a un conocido que trabajaba en la subcontrata encargada de los acabados. Era un trabajo básico, de ayudante general, muy por debajo de sus capacidades como maestro albañil certificado, pero el salario de 350 pesos al día era mejor que nada. Mientras caminaba hacia la entrada de la obra, observaba con ojo crítico el avance de la construcción. El edificio de 6 pisos ya tenía la estructura principal terminada, pero algo en la manera como estaban acomodadas las columnas de la fachada este le llamó la atención. Había un ligero desplazamiento angular que, aunque probablemente invisible para la mayoría de la gente, sus años de experiencia le permitían detectar de inmediato. Al llegar a la caseta de vigilancia, mostró su identificación temporal al guardia de seguridad. «Buenos días, joven Tomás», lo saludó don Fernando, el vigilante de 60 años que llevaba 3 décadas trabajando en diferentes obras de construcción. «¿Listo para otro día de jale?» «Siempre listo, don Fernando. Mientras haya trabajo, aquí estaremos». «Esa es la actitud correcta, mijo. Oiga, hoy va a venir gente importante de la empresa constructora principal. Dicen que hay problemas con no sé qué de los laboratorios del 3er piso». Tomás asintió y se dirigió hacia el área donde su cuadrilla estaba asignada. Su trabajo de ese día consistiría en ayudar a preparar mezcla para el enladrillado de algunas paredes interiores del 2º piso. Era trabajo repetitivo y no requería mucho de su experiencia, pero Tomás lo hacía con la misma dedicación que si estuviera dirigiendo la obra completa. Mientras preparaba la primera tanda de mezcla, cuidando meticulosamente las proporciones de cemento, cal y arena, escuchó voces elevadas que venían del 3er piso. «¡Esto es inaceptable!», gritaba alguien con voz autoritaria. «Llevamos 3 semanas intentando resolver este problema y ninguno de ustedes ha dado con la solución». Tomás intercambió miradas con Rodrigo, su compañero de cuadrilla, un joven de 25 años que todavía estaba aprendiendo el oficio. «Suena a que hay bronca arriba», comentó Rodrigo mientras revolvía la mezcla. «No es nuestro problema», respondió Tomás, aunque su curiosidad profesional estaba despierta. «Nosotros solo hacemos lo que nos piden y cobramos al final de la semana». Pero conforme avanzaba la mañana, el alboroto en el 3er piso se intensificaba.
Tomás podía escuchar fragmentos de conversaciones mientras diferentes grupos de ingenieros y arquitectos subían y bajaban las escaleras, todos con expresiones de frustración en sus rostros. Alrededor de las 11 de la mañana, el ingeniero encargado de la obra, un hombre de unos 50 años llamado Ingeniero Ramírez, bajó acompañado de otros 3 hombres vestidos con trajes formales que contrastaban con los cascos y chalecos de seguridad que llevaban. «Señores», decía el ingeniero Ramírez con voz tensa, «entiendo su preocupación, pero necesito más tiempo para analizar las opciones. Esto no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana». Uno de los hombres trajeados, un señor de aproximadamente 65 años, con cabello completamente blanco y una expresión severa, respondió con voz firme: «Ingeniero Ramírez, llevamos 3 semanas estancados en este problema. Tenemos 80 ingenieros trabajando en este proyecto y ninguno ha podido dar con una solución viable. El cliente está amenazando con cancelar el contrato y demandarnos por incumplimiento. Necesito respuestas, no más tiempo». Tomás fingía concentrarse en su trabajo, pero sus oídos captaban cada palabra de la conversación. El grupo de hombres se detuvo cerca de donde él estaba trabajando y continuaron su discusión mientras revisaban unos planos que habían extendido sobre una mesa de trabajo improvisada. «El problema», explicaba el ingeniero Ramírez señalando los planos, «es que los laboratorios del 3er piso requieren un sistema de aislamiento vibratorio que no estaba contemplado en el diseño original. El equipo médico que van a instalar es extremadamente sensible y cualquier vibración de la estructura puede afectar su funcionamiento. Hemos consultado con especialistas en Japón y Estados Unidos, pero todas las soluciones que proponen requieren modificaciones estructurales que implicarían demoler todo lo que hemos construido en ese piso». El señor de cabello blanco, que Tomás dedujo era alguien muy importante en la empresa constructora, estudió los planos con el ceño fruncido. «¿Y no hay manera de instalar el sistema de aislamiento sin demoler?». «Eso es lo que hemos estado intentando resolver, don Alberto. El problema es que necesitaríamos crear una especie de plataforma flotante que soporte el peso del equipo médico sin estar conectada directamente a la losa de concreto, pero la altura del techo no nos da el espacio suficiente para los sistemas convencionales de resortes o amortiguadores». Tomás siguió trabajando, pero su mente ya estaba analizando el problema. Había trabajado en un proyecto similar años atrás, cuando Constructora Hernández había remodelado un laboratorio de sismología en la UNAM. Ese proyecto tenía exactamente el mismo desafío: equipos extremadamente sensibles a vibraciones en un espacio con altura limitada. Los hombres continuaron discutiendo durante varios minutos más, con voces cada vez más frustradas, hasta que finalmente el señor de cabello blanco, don Alberto, señaló su reloj. «Ingeniero Ramírez, tengo una junta en Polanco en 1 hora. Necesito que para el lunes me presente por lo menos 3 opciones viables, con costos y tiempos estimados. Si no podemos resolver esto, vamos a tener que considerar seriamente la posibilidad de ceder el proyecto a otra constructora». El ingeniero Ramírez palideció visiblemente. «Sí, don Alberto, tendrá las opciones el lunes sin falta». El grupo se retiró, dejando tras de sí una atmósfera de tensión que podía sentirse en toda la obra. Tomás vio cómo el ingeniero Ramírez se quedaba solo, mirando los planos con expresión de desesperación absoluta. El hombre se quitó el casco, se pasó las manos por el cabello y dejó escapar un suspiro profundo. Tomás luchó consigo mismo durante varios minutos. No era su lugar meterse en problemas de ingeniería de alto nivel.
Él era solo un albañil temporal, ni siquiera estaba en la nómina principal de la empresa, pero su conciencia profesional no lo dejaba tranquilo. Conocía una solución que podría funcionar, una solución que había visto implementar exitosamente años atrás. Finalmente, tomó una decisión. Se limpió las manos en su pantalón de mezclilla, se quitó los guantes de trabajo y se acercó tímidamente hacia donde el ingeniero Ramírez seguía estudiando los planos. «Disculpe, ingeniero», dijo Tomás con voz respetuosa. «Perdone la interrupción». El ingeniero Ramírez levantó la vista, claramente irritado por la interrupción. «¿Sí? ¿Qué necesitas?» «Mi nombre es Tomás Delgado, trabajo en la cuadrilla de acabados del segundo piso. Disculpe mi atrevimiento, pero no pude evitar escuchar sobre el problema de los laboratorios del tercer piso». El ingeniero lo miró con una mezcla de sorpresa e impaciencia. «¿Y?» Tomás tragó saliva, consciente de que estaba a punto de meterse en terreno peligroso. «Hace como 6 años trabajé en un proyecto similar en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Geofísica. Teníamos exactamente el mismo problema. Equipos muy sensibles a vibraciones y muy poco espacio para sistemas de aislamiento convencionales». El ingeniero Ramírez endureció su expresión. «Mira, amigo, aprecio tu interés, pero esto es un problema de ingeniería estructural muy complejo. No es algo que...» «Lo sé, ingeniero», interrumpió Tomás suavemente. «Yo solo soy albañil, no tengo título universitario. Pero en ese proyecto de la UNAM, el ingeniero estructural usó un sistema de aislamiento con neopreno reforzado y placas de acero. No necesitaba mucha altura, apenas 20 centímetros, y funcionó perfectamente». El ingeniero Ramírez lo miró con renovado interés, aunque todavía escéptico. «¿Neopreno reforzado?» «Sí, ingeniero. Eran como bloques de neopreno de alta densidad intercalados con placas delgadas de acero, formando una especie de sándwich. Se colocaban estratégicamente bajo la plataforma que soportaba el equipo y absorbían las vibraciones sin necesitar mucha altura. El chiste estaba en calcular bien la distribución del peso y la ubicación exacta de cada bloque». El ingeniero estudió a Tomás durante un largo momento. «¿Y tú viste cómo se instaló ese sistema?» «No solo lo vi, ingeniero. Yo ayudé a instalarlo. El maestro albañil que dirigía ese trabajo me enseñó cada paso del proceso. Fue uno de los proyectos más complicados en los que he trabajado». El ingeniero Ramírez se quedó pensativo, tomó uno de los planos y lo extendió sobre la mesa. «A ver, explícame exactamente cómo funcionaba ese sistema». Tomás se acercó a la mesa, sacó un lápiz de su bolsillo y comenzó a dibujar sobre un papel en blanco que el ingeniero le pasó. Sus trazos eran precisos y seguros, producto de años de experiencia leyendo planos y haciendo dibujos técnicos. «Mire, ingeniero, el sistema funcionaba así. Primero se construye una retícula de acero, como una parrilla, que va a ser la base de la plataforma flotante. Esta retícula se apoya sobre bloques de neopreno reforzado que se distribuyen en puntos calculados para soportar el peso de manera uniforme». Tomás continuó dibujando mientras explicaba. «Cada bloque de neopreno es como un pastel de capas. Neopreno de alta densidad, intercalado con placas de acero de 3 milímetros. Las placas de acero evitan que el neopreno se deforme lateralmente bajo el peso, pero permiten la flexibilidad vertical que absorbe las vibraciones». El ingeniero Ramírez se inclinó sobre el dibujo, estudiándolo con atención creciente. ¿Y cuánta altura total necesitaba este sistema? En el proyecto de la UNAM, los bloques tenían 15 centímetros de altura. Con la retícula de acero y el piso final encima, toda la plataforma elevada medía unos 23 centímetros, mucho menos que los sistemas convencionales de resortes o amortiguadores. El ingeniero tomó su calculadora
y comenzó a hacer cálculos rápidamente. 20 centímetros. Tenemos un techo de 3,20 m en los laboratorios. Podríamos instalar equipo de hasta 2,80 m sin problema. Tomás continuó. Y la ventaja de este sistema, ingeniero, es que una vez instalado, prácticamente no requiere mantenimiento. El neopreno de alta calidad puede durar décadas sin degradarse. Y si algún día necesitan ajustar la distribución del peso, solo es cuestión de agregar o quitar bloques en puntos específicos. El ingeniero Ramírez miró a Tomás con una expresión completamente diferente, ya no de escepticismo, sino de genuino interés. ¿Recuerdas qué tipo de neopreno específicamente usaron en ese proyecto? Neopreno dureza Shore A70, ingeniero. Y las placas de acero eran de acero al carbón grado estructural. El maestro que dirigió ese trabajo decía que era importantísimo usar neopreno de alta calidad, no el comercial, porque el comercial se degrada muy rápido bajo cargas pesadas constantes. El ingeniero se quedó mirando los dibujos que Tomás había hecho durante varios minutos. Finalmente, levantó la vista. Tomás, ¿verdad? Sí, ingeniero, Tomás Delgado. Tomás, necesito que me acompañes al tercer piso. Quiero que veas exactamente el espacio donde necesitamos instalar estos laboratorios y me digas si crees que este sistema podría funcionar aquí. Tomás sintió un nudo en el estómago. Ingeniero, yo no soy ingeniero estructural. No puedo dar autorizaciones técnicas ni nada de eso. Solo puedo contarle lo que vi que funcionó en otro proyecto. Lo entiendo perfectamente, pero tu experiencia práctica vale mucho. Vamos, acompáñame. Subieron juntos al tercer piso. El espacio designado para los laboratorios era un área diáfana de aproximadamente 500 metros cuadrados, con columnas estructurales distribuidas en una retícula regular. El techo estaba a 3,20 m de altura, exactamente como el ingeniero había dicho. Tomás observó cuidadosamente la estructura, caminando por el espacio y mirando hacia arriba, hacia los lados, agachándose para ver el nivel del piso. ¿Ves algo problemático?, preguntó el ingeniero Ramírez. No, ingeniero. De hecho, este espacio es ideal para el sistema del que le hablé. La distribución de columnas es regular, lo que facilita calcular los puntos de apoyo para los bloques de neopreno. Y el techo tiene altura suficiente. Tomás caminó hacia una de las columnas y la examinó cuidadosamente. ¿Puedo preguntarle algo, ingeniero? Adelante. ¿Qué tan pesado es el equipo médico que van a instalar aquí? El ingeniero Ramírez consultó unos papeles que traía en un portafolios. El equipo principal, que son microscopios electrónicos de transmisión y espectrómetros de masa, pesa en total aproximadamente 8 toneladas. Más las mesas de laboratorio, estaciones de trabajo y demás, estaríamos hablando de unas 12 toneladas distribuidas en toda el área. Tomás hizo cálculos mentales rápidos. 12 toneladas en 500 metros cuadrados. Eso es bastante manejable, ingeniero. En el proyecto de la UNAM teníamos cargas similares. El ingeniero lo miró fijamente. Tomás, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Recuerdas el nombre del ingeniero estructural que diseñó ese sistema en la UNAM? Tomás pensó durante un momento. Se llamaba Ingeniero Campos. Ingeniero Arturo Campos. Era un señor ya mayor, como de 60 años en ese entonces. Decían que era una eminencia en sistemas de aislamiento sísmico y vibratorio. El ingeniero Ramírez sacó su teléfono celular y comenzó a buscar en Internet. Después de unos minutos, una sonrisa apareció en su rostro. Ingeniero Arturo Campos Velázquez, especialista en ingeniería estructural avanzada, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tomás, creo que acabas de darme exactamente lo que necesitaba. Tomás sintió una mezcla de alivio y satisfacción.
Me da gusto poder ayudar, ingeniero. Espera aquí un momento, le dijo el ingeniero Ramírez. Sacó su teléfono y realizó varias llamadas. Tomás podía escuchar fragmentos de las conversaciones. Sistema de neopreno reforzado. Sí, el ingeniero Campos de la UNAM. Necesito que lo contacten urgentemente. Después de unos 15 minutos, el ingeniero Ramírez colgó el teléfono y se acercó a Tomás. Tomás, tengo que preguntarte algo. ¿Estarías dispuesto a reunirte con nuestro equipo de ingenieros estructurales para explicarles en detalle lo que me acabas de contar? Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. Ingeniero, con todo respeto, yo no soy más que un albañil. No tengo credenciales académicas ni nada que me autorice a dar consultas técnicas a ingenieros. No te estoy pidiendo que des consultas técnicas. Te estoy pidiendo que compartas tu experiencia práctica. Hay una diferencia enorme entre la teoría y la práctica, Tomás. Puedes tener el título más impresionante del mundo, pero si nunca has visto cómo se instala un sistema en la realidad, toda esa teoría vale poco. Tomás lo pensó durante un momento. Si cree que puedo ayudar, ingeniero, con gusto lo hago. Perfecto. Voy a organizar una junta para mañana sábado en la mañana. Sé que es tu día de descanso, pero te pagaré el día como tiempo extra. No se preocupe por eso, ingeniero. Si es para ayudar a resolver el problema, lo hago con gusto. El ingeniero Ramírez le dio una palmada en el hombro. Tomás, déjame decirte algo. En mis 28 años como ingeniero, he conocido a cientos de profesionistas con títulos impresionantes y currículums brillantes, pero gente con tu actitud y tu conocimiento práctico, esa es mucho más rara. Al día siguiente, sábado a las 9 de la mañana, Tomás llegó a la obra vestido con su mejor camisa y pantalón de vestir, cargando su caja de herramientas. En la sala de juntas provisional que habían instalado en la planta baja del edificio en construcción, lo esperaba un grupo de aproximadamente 15 personas, ingenieros estructurales, arquitectos y el mismo don Alberto que había estado en la obra el día anterior. El ingeniero Ramírez hizo las presentaciones. Señores, les presento a Tomás Delgado, maestro albañil con 18 años de experiencia. Tomás va a compartir con nosotros su conocimiento sobre un sistema de aislamiento vibratorio que vio implementar en un proyecto de la UNAM hace 6 años. Tomás notó algunas miradas escépticas entre los ingenieros presentes, particularmente de los más jóvenes. Uno de ellos, un ingeniero de unos 30 años con lentes y expresión arrogante, no pudo contenerse. Con todo respeto, ingeniero Ramírez, un albañil va a decirnos a nosotros, ingenieros con maestrías y doctorados, ¿cómo resolver un problema de ingeniería estructural avanzada? Don Alberto, que había permanecido callado, intervino con voz firme. Ingeniero Morales, le sugiero que escuche antes de juzgar. He estado en este negocio por 40 años y he aprendido que la experiencia práctica muchas veces vale más que una docena de diplomas colgados en la pared. El ingeniero Morales se sonrojó y guardó silencio. Tomás, sintiéndose un poco intimidado pero decidido a compartir lo que sabía, se acercó a la pizarra blanca que habían instalado en la sala. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara. «Como dijo el ingeniero Ramírez, mi nombre es Tomás Delgado. No tengo títulos universitarios, solo una certificación como maestro albañil que saqué hace 12 años en el CONALEP. Pero sí tengo 18 años trabajando en construcción y he tenido la suerte de participar en proyectos muy variados». Tomás tomó un marcador y comenzó a dibujar en la pizarra. «Hace 6 años trabajé en la remodelación del Instituto de Geofísica de la UNAM. El proyecto requería instalar equipos científicos extremadamente sensibles a vibraciones en un edificio que estaba ubicado en una zona de alto tránsito vehicular. El problema era similar al que tienen ustedes.
Necesitábamos aislar los equipos de las vibraciones, pero la altura del techo limitaba el uso de sistemas convencionales. Conforme Tomás hablaba y dibujaba, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Los ingenieros se inclinaban hacia adelante, estudiando sus diagramas. Sus explicaciones eran claras y precisas, llenas de detalles prácticos que solo alguien que había visto el trabajo de cerca podría conocer. El sistema que instalamos constaba de bloques de neopreno dureza Shore A70, intercalados con placas de acero al carbón de 3 milímetros de espesor. Cada bloque medía 30 por 30 centímetros en planta, con una altura de 15 centímetros. Las placas de acero evitaban que el neopreno se deformara lateralmente bajo la carga, pero permitían la flexibilidad vertical necesaria para absorber las vibraciones. Uno de los ingenieros estructurales mayores, un señor de unos 55 años, levantó la mano. «Disculpa, Tomás, ¿recuerdas cómo calcularon la distribución de esos bloques? Es decir, cómo determinaron dónde colocar cada uno». «Sí, señor. El ingeniero Campos, que era el estructural del proyecto, primero hizo un análisis de carga de todos los equipos que se iban a instalar. Cada equipo tenía su peso y sus dimensiones específicas. Después hizo un diagrama de distribución de peso sobre toda la plataforma. Los bloques de neopreno se colocaban en los puntos donde se concentraba más carga, pero siempre manteniendo una distribución simétrica para evitar inclinaciones. Tomás continuó dibujando. La retícula de acero que formaba la plataforma se diseñó como una especie de parrilla de vigas IPR de 6 pulgadas, soldadas formando cuadrículas de 1 metro por 1 metro. Esta retícula distribuía el peso de manera uniforme hacia los bloques de neopreno. El ingeniero Morales, el que había sido escéptico al principio, ahora levantó la mano con expresión de genuina curiosidad. «Tomás, ¿cómo se aseguraron de que los bloques de neopreno estuvieran perfectamente nivelados? Porque cualquier desnivel, por mínimo que sea, podría causar que la plataforma se inclinara». Tomás sonrió. «Esa es una muy buena pregunta, ingeniero. Y ahí es donde entra el trabajo de precisión del albañil. Primero se marcaban en el piso exactamente los puntos donde iba cada bloque. Después, en cada punto se construía una base de concreto de alta resistencia perfectamente nivelada. Usábamos nivel láser para garantizar que todas las bases estuvieran exactamente a la misma altura. Las bases se dejaban fraguar durante una semana completa antes de colocar los bloques de neopreno encima. Don Alberto, que había estado escuchando con atención, intervino. «Tomás, háblanos sobre los costos. ¿Tienes idea de cuánto costó implementar este sistema en la UNAM?» Tomás se rascó la barbilla pensando. «Don Alberto, hace 6 años los costos eran diferentes a los de ahora, pero puedo darle una idea aproximada. El neopreno de alta calidad era lo más caro, costaba como 3,000 pesos el metro cuadrado. Las placas de acero eran más accesibles, como 500 pesos el metro cuadrado. La retícula de vigas IPR dependía del tamaño del proyecto, pero en general el acero estructural andaba en como 20,000 pesos la tonelada. Uno de los arquitectos presentes, una mujer joven de unos 35 años, preguntó, «¿Y el tiempo de instalación? ¿Cuánto se tardaron en instalar todo el sistema?» En el proyecto de la UNAM, que era un área como de 300 metros cuadrados, nos tardamos aproximadamente 6 semanas. Eso incluyó la construcción de las bases de concreto, el tiempo de fraguado, la instalación de los bloques de neopreno, la construcción y soldadura de la retícula de acero y la instalación del piso final sobre la plataforma. El ingeniero Ramírez tomó la palabra. «Señores, mientras Tomás nos explicaba todo esto ayer, yo contacté al ingeniero Arturo Campos. Hablé con él anoche por teléfono y le expliqué nuestro proyecto. Me confirmó que el sistema de neopreno reforzado
sigue siendo una de las soluciones más efectivas para aislamiento vibratorio en espacios con altura limitada. Me envió algunos papers académicos sobre el tema y me dijo que estaría dispuesto a consultarnos en este proyecto. Don Alberto se puso de pie. Ingeniero Ramírez, necesito que arme un equipo para desarrollar esta solución lo antes posible. Quiero cálculos estructurales completos, análisis de costos detallado y un cronograma de implementación. ¿Para cuándo podría tenerlo? Si trabajamos el fin de semana, puedo tenerle el paquete completo para el martes, don Alberto. Perfecto. Don Alberto se volvió hacia Tomás. Joven Tomás, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Has sido de enorme ayuda. Tomás asintió, sintiéndose un poco abrumado por toda la situación. Para servirles, don Alberto. El ingeniero Ramírez acompañó a Tomás hasta la salida de la sala de juntas. Tomás, necesito pedirte un favor más. Dígame, ingeniero. Necesito que formes parte del equipo que va a desarrollar esta solución. Tu experiencia práctica va a ser invaluable cuando llegue el momento de la implementación. Tomás lo miró sorprendido. Ingeniero, yo estoy contratado solo como ayudante general temporal. No creo que tenga autoridad para... Eso va a cambiar. Voy a hablar con recursos humanos para que te contraten como asesor técnico especializado. El salario va a ser significativamente mejor que lo que estás ganando ahora. Durante los siguientes 2 días, Tomás trabajó lado a lado con el equipo de ingenieros estructurales, aportando detalles prácticos que complementaban los cálculos teóricos. El ingeniero Morales, que al principio había sido escéptico, se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores, haciendo preguntas constantemente sobre los aspectos prácticos de la instalación. El martes por la mañana, el ingeniero Ramírez presentó ante don Alberto y el equipo directivo de la constructora el paquete completo: cálculos estructurales verificados por el ingeniero Campos, análisis detallado de costos, cronograma de implementación y especificaciones técnicas de todos los materiales necesarios. Don Alberto estudió los documentos durante casi 1 hora, haciendo preguntas ocasionales que el equipo respondía con precisión. Finalmente, cerró la carpeta y miró a todos los presentes. Señores, esta solución me parece sólida, viable y económica. Tienen mi autorización para proceder. Quiero que empiecen con la adquisición de materiales de inmediato. Después de que terminó la junta, don Alberto le pidió al ingeniero Ramírez que se quedara y también le hizo una señal a Tomás. «Tomás, siéntate por favor», le dijo don Alberto cuando los demás habían salido de la sala. Tomás se sentó, sintiéndose nervioso ante la presencia de este hombre que claramente era alguien muy importante en la empresa. «Tomás, necesito hacerte algunas preguntas personales. ¿Tienes familia?» «Sí, señor, estoy casado. Tengo 2 hijos, un niño de 11 años y una niña de 8. ¿Y dónde trabajabas antes de llegar a esta obra?» Tomás le contó sobre Constructora Hernández, sobre cómo había trabajado ahí durante 8 años, subiendo desde ayudante hasta maestro albañil certificado, y sobre cómo la empresa había cerrado por problemas financieros, dejándolo sin empleo. «¿Y desde que cerraron esa empresa, has estado trabajando de chambas temporales?» «Sí, señor. He intentado encontrar trabajo formal como maestro albañil, pero con la situación económica actual, la mayoría de las empresas solo están contratando ayudantes generales porque son más baratos». Don Alberto asintió pensativamente. «Tomás, déjame contarte algo sobre mí. Yo empecé en este negocio hace 42 años, cuando tenía 24 años, recién egresado de ingeniería civil. Mi primer trabajo fue en una obra pequeña en Naucalpan. El maestro albañil de esa obra era un señor de 60 años que apenas sabía leer y escribir, pero conocía la construcción como nadie que yo hubiera conocido antes o después». Don Alberto se recostó en su silla.
Ese maestro me enseñó que hay una enorme diferencia entre saber construcción, en teoría, y saberla en práctica. Me enseñó a leer el comportamiento del concreto, a detectar problemas estructurales solo mirando, a entender cómo trabajan los materiales bajo diferentes condiciones. Todo eso no venía en mis libros de la universidad. Tomás escuchaba con atención, preguntándose hacia dónde iba esta conversación. Ese maestro albañil se llamaba don Esteban Delgado. ¿Era familiar tuyo? Tomás sintió que se le cortaba la respiración. Era mi abuelo, señor. Don Alberto sonrió ampliamente. Lo sabía. En cuanto vi tu apellido y tu manera de trabajar, sospeché que podía ser familiar de don Esteban. Tienes sus mismas manos, su misma forma de mover las herramientas, su misma precisión. Mi abuelo murió hace 10 años, dijo Tomás con voz emocionada. Él fue quien me enseñó el oficio. Decía que ser albañil no era solo poner ladrillos, sino entender cómo funciona cada elemento de una construcción. Exactamente lo mismo que me decía a mí, respondió don Alberto. Tomás, voy a ser franco contigo. Esta empresa se llama Grupo Constructores Unidos y yo soy el director general. Tenemos proyectos en toda la República, desde Tijuana hasta Cancún. Y tengo un problema. Tengo cientos de ingenieros brillantes con maestrías y doctorados, pero muy pocos tienen verdadera experiencia práctica en el trabajo de construcción. Don Alberto se inclinó hacia adelante. Lo que pasó estos últimos días es un ejemplo perfecto. 80 ingenieros trabajando en este proyecto y ninguno pudo resolver el problema de los laboratorios. Pero tú, con tu experiencia práctica, nos diste la solución en 5 minutos. Tomás no sabía qué decir. Tomás, quiero ofrecerte un puesto en la empresa. No como albañil, ni siquiera como maestro de obra. Quiero que seas coordinador de control de calidad y asesoría técnica práctica. Trabajarías visitando nuestros diferentes proyectos, revisando que el trabajo de construcción se esté haciendo correctamente y asesorando a nuestros ingenieros en los aspectos prácticos de implementación. Tomás sintió que las piernas se le aflojaban. Don Alberto, yo no sé qué decir. Esto es... El salario base sería de 35,000 pesos mensuales, más viáticos cuando tengas que viajar a otros estados. Tendrías prestaciones completas, seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia y un auto de la empresa. Tomás sentía que esto no podía estar pasando de verdad. Hace 2 semanas estaba preocupado por cómo pagar la renta. Y ahora le estaban ofreciendo un puesto con un salario mayor de lo que había ganado nunca. Don Alberto, es una oferta increíble, pero necesito ser honesto con usted. Yo no tengo estudios universitarios. Solo tengo secundaria y mi certificación del CONALEP. Tomás, te voy a decir lo mismo que don Esteban me dijo a mí hace 40 años cuando le comenté que algunos ingenieros de mi generación lo miraban con desprecio por no tener estudios. Mijo, los diplomas colgados en la pared son muy bonitos, pero no construyen edificios. Los edificios se construyen con conocimiento real, con experiencia y con el corazón puesto en el trabajo. Esas palabras se me quedaron grabadas para toda la vida. El ingeniero Ramírez, que había permanecido callado durante toda la conversación, intervino. Tomás, yo respaldo completamente esta decisión de don Alberto. En los 2 días que hemos trabajado juntos, has demostrado un nivel de conocimiento práctico que sería invaluable para toda la empresa. Tomás miró a ambos hombres, sintiendo una mezcla de emoción, gratitud y algo de miedo. Señores, acepto el puesto, y les juro por la memoria de mi abuelo don Esteban que no los voy a defraudar. Don Alberto se puso de pie y extendió su mano. Tomás, bienvenido a Grupo Constructores Unidos. Empiezas el lunes. Esa tarde, cuando Tomás llegó a su casa en la colonia Escandón, todavía no podía creer lo que había pasado.
Su esposa Lucía lo recibió en la puerta, inmediatamente notando algo diferente en su expresión. «Tomás, ¿qué pasó? Te ves diferente». Tomás abrazó a su esposa y le contó todo lo que había sucedido en los últimos 3 días. Lucía escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, y cuando Tomás terminó de contarle, ella tenía lágrimas en los ojos. «Tomás, esto es un milagro». «No es un milagro, amor. Es el resultado de 18 años aprendiendo el oficio correctamente, tal como me enseñó mi abuelo». Los siguientes meses fueron un periodo de adaptación para Tomás. Su nuevo puesto lo llevó a visitar obras en todo el país, desde desarrollos habitacionales en Querétaro hasta centros comerciales en Guadalajara. En cada obra, aplicaba su ojo experto para detectar problemas que los ingenieros residentes habían pasado por alto. En una obra en Monterrey, detectó que estaban usando cemento con una proporción incorrecta de agua, lo que habría causado grietas prematuras en las estructuras. En un proyecto en Puebla, identificó que los castillos de refuerzo estaban mal distribuidos en un muro de contención, evitando un posible colapso durante la temporada de lluvias. Pero lo que más satisfacción le daba era cuando podía enseñar a los jóvenes ingenieros los aspectos prácticos de la construcción que no venían en los libros universitarios. Organizaba sesiones de capacitación donde les mostraba cómo leer el comportamiento del concreto, cómo detectar problemas estructurales con solo observar, cómo entender el trabajo de los diferentes oficios. El proyecto del Centro de Investigación Biomédica en Santa Fe se completó exitosamente. El sistema de aislamiento vibratorio con neopreno reforzado funcionó perfectamente, y los equipos médicos instalados operaban sin ninguna interferencia de vibraciones. El cliente quedó tan satisfecho que contrató a Grupo Constructores Unidos para 3 proyectos adicionales. Un año después de haber entrado a la empresa, don Alberto llamó a Tomás a su oficina en las oficinas corporativas de Polanco. «Tomás, siéntate. Quiero hablar contigo sobre algo importante». Tomás se sentó, preguntándose qué vendría ahora. «El consejo directivo y yo hemos estado evaluando el impacto que has tenido en la empresa durante este año. Hemos medido reducción en errores de construcción, mejoras en tiempos de entrega, reducción en costos por retrabajos. Los números son impresionantes». Don Alberto le pasó una carpeta con gráficas y estadísticas. «Desde que implementamos tu programa de asesoría técnica práctica, hemos reducido errores de construcción en un 42%. Los retrabajos han bajado en un 38%. Y la satisfacción de nuestros clientes ha subido significativamente». Tomás estudiaba las gráficas, sintiéndose orgulloso pero también un poco abrumado por los números. «Pero hay algo más importante que los números», continuó don Alberto. «Has cambiado la cultura de la empresa. Nuestros ingenieros jóvenes ahora entienden que el conocimiento práctico es tan valioso como el conocimiento teórico. Hemos creado un mejor equilibrio entre ambos». Don Alberto se recostó en su silla. «Por todo esto, el Consejo ha decidido promoverte a director de calidad y desarrollo técnico. Tendrás un equipo de 10 personas bajo tu mando, incluyendo ingenieros y maestros de obra experimentados. Tu salario será de 60,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño». Tomás sintió que esta conversación parecía repetirse cada vez que entraba a esa oficina. «Don Alberto, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí». «No me agradezcas a mí, Tomás. Agradécele a tu abuelo don Esteban, que te enseñó el oficio correctamente. Y agradécete a ti mismo por haber tenido la humildad de seguir aprendiendo y la valentía de compartir tu conocimiento». Pero don Alberto no había terminado. «Hay algo más, Tomás. Quiero que desarrolles un programa de certificación para maestros albañiles.
Algo que combine conocimiento teórico básico con evaluación práctica de habilidades reales. Quiero que este programa eventualmente se convierta en un estándar en la industria. Tomás sintió que esta nueva responsabilidad era perfecta para él. Don Alberto, me encantaría desarrollar ese programa. De hecho, ya tengo algunas ideas de cómo podría estructurarse. Durante los siguientes 6 meses, Tomás trabajó incansablemente en el desarrollo del programa de certificación. Colaboró con ingenieros estructurales, arquitectos y maestros albañiles experimentados para crear un currículo que cubriera tanto aspectos teóricos como prácticos del oficio. El programa incluía módulos sobre lectura de planos, cálculo de materiales, técnicas de construcción, control de calidad y seguridad en obra. Pero también incluía evaluaciones prácticas donde los candidatos tenían que demostrar sus habilidades reales. Construir un muro perfectamente plomado, preparar mezcla con las proporciones exactas, instalar castillos de refuerzo correctamente. El primer grupo de candidatos para la certificación incluyó a 25 maestros albañiles de diferentes partes del país. Tomás supervisó personalmente cada evaluación, asegurándose de que los estándares fueran rigurosos, pero justos. Uno de los candidatos era un joven de 28 años llamado Héctor, que trabajaba en una obra en Toluca. Durante la evaluación práctica, Tomás notó que Héctor tenía habilidades excepcionales, pero le faltaba conocimiento teórico sobre cálculo de cargas y resistencia de materiales. Héctor, le dijo Tomás después de la evaluación, tienes manos de oro y un ojo excepcional para el trabajo, pero necesitas reforzar tu conocimiento teórico. Héctor asintió con expresión desanimada. Lo sé, ingeniero Tomás. Yo solo estudié hasta la primaria. Aprendí el oficio trabajando con mi papá desde los 14 años. Tomás vio algo de sí mismo en ese joven. Héctor, ¿estarías interesado en tomar un curso intensivo de fundamentos técnicos? La empresa lo pagaría completamente. Los ojos de Héctor se iluminaron. ¿En serio, ingeniero? En serio. Y cuando termines el curso y apruebes la certificación, voy a recomendarte personalmente para un puesto de maestro de obra certificado en uno de nuestros proyectos grandes. Héctor terminó el curso intensivo 3 meses después, con calificaciones excelentes. Aprobó la certificación en su segundo intento y Tomás cumplió su promesa recomendándolo para un proyecto de un conjunto habitacional en Cuernavaca. 2 años después del inicio del programa de certificación, más de 300 maestros albañiles habían obtenido la certificación de Grupo Constructores Unidos. El programa había ganado reconocimiento en toda la industria de la construcción, y otras empresas comenzaron a solicitar que sus maestros albañiles también pudieran certificarse. Don Alberto llamó nuevamente a Tomás a su oficina. Tomás, el programa de certificación ha sido un éxito rotundo. Tanto así que hemos recibido una propuesta interesante. ¿Qué tipo de propuesta, don Alberto? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción quiere que nuestro programa se convierta en un estándar nacional. Quieren trabajar con nosotros para implementarlo en todo el país. Tomás sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Eso sería increíble, don Alberto. Podríamos elevar el nivel de calidad en toda la industria. Exactamente. Pero para hacer esto realidad, necesitamos crear una organización independiente que administre el programa. No puede ser propiedad exclusiva de Grupo Constructores Unidos si va a ser un estándar nacional. Don Alberto continuó. Por eso vamos a crear el Instituto Nacional de Certificación en Oficios de la Construcción. Y quiero que tú seas el director fundador. Tomás tardó un momento en procesar lo que don Alberto acababa de decir. ¿Director del instituto? Sí. Serás responsable de dirigir la expansión del programa a nivel nacional. El instituto será una organización sin fines de lucro,
financiada inicialmente por Grupo Constructores Unidos y otras empresas constructoras importantes. Tu salario lo seguirá pagando nuestra empresa, pero aumentará a 85,000 pesos mensuales en reconocimiento a esta nueva responsabilidad. Durante los siguientes 2 años, Tomás dirigió la expansión del instituto a nivel nacional. Establecieron centros de capacitación y certificación en 25 ciudades de toda la República. El programa creció hasta certificar a más de 5,000 maestros albañiles, maestros electricistas, maestros plomeros y otros oficios especializados de la construcción. Pero Tomás nunca perdió contacto con la realidad del trabajo en las obras. Al menos una vez al mes, insistía en visitar algún proyecto de construcción, no como director del instituto, sino como un maestro albañil más, trabajando lado a lado con los trabajadores, enseñando y aprendiendo. En una de esas visitas a una obra en Guadalajara, Tomás conoció a un albañil joven llamado Daniel que le recordó mucho a sí mismo cuando empezaba. Daniel tenía 24 años, había aprendido el oficio de su abuelo y trabajaba con una dedicación y una pasión que eran evidentes en cada movimiento de sus manos. Durante el almuerzo, Tomás se sentó junto a Daniel. «Daniel, he estado observando tu trabajo. Tienes muy buena técnica». Daniel sonrió tímidamente. «Gracias, ingeniero. Mi abuelo siempre me decía que si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien, aunque nadie te esté viendo. Tu abuelo era un hombre sabio. ¿Has pensado en certificarte como maestro albañil? Me gustaría, ingeniero, pero no sé si tenga el nivel. No estudié más allá de la secundaria». Tomás se echó a reír. «Daniel, yo tampoco estudié más allá de la secundaria. Lo importante no es cuántos años fuiste a la escuela, sino cuánto conoces del oficio y qué tan dispuesto estás a seguir aprendiendo». Le dio su tarjeta a Daniel. «Llámame la próxima semana. Voy a hacer los arreglos para que tomes el curso de preparación para la certificación. La empresa pagará todo». Daniel tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Ingeniero Tomás, no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas ahora. Agradéceme cuando estés certificado y estés enseñando a otros jóvenes albañiles». 5 años después de aquel día cuando Tomás había compartido su conocimiento sobre el sistema de aislamiento vibratorio, él estaba parado en un escenario en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción le estaba entregando el Premio Nacional a la Excelencia en Desarrollo de Capital Humano. En el auditorio había más de 1,000 personas, empresarios de la construcción, ingenieros, arquitectos, maestros de obra y albañiles certificados que habían pasado por el programa del instituto. Don Alberto estaba sentado en primera fila, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Tomás subió al escenario a recibir el premio, y cuando le dieron el micrófono para dar unas palabras, su mente voló hacia aquel día, 5 años atrás, cuando había llegado a la obra de Santa Fe cargando su caja de herramientas, preocupado por cómo pagar la renta. «Señoras y señores», comenzó Tomás con voz clara, «este premio no es mío, es de todos los maestros albañiles, de todos los trabajadores de la construcción que día a día ponen su conocimiento, su experiencia y su corazón en cada proyecto. Es de mi abuelo don Esteban Delgado, que me enseñó que ser albañil no es solo poner ladrillos, sino entender y respetar cada elemento de una construcción». Tomás continuó. «Durante muchos años, nuestra sociedad ha menospreciado el trabajo manual, ha considerado que los oficios son trabajos de segunda categoría para gente sin estudios. Pero yo estoy aquí para decirles que eso es completamente falso. El conocimiento práctico, la experiencia real, las habilidades técnicas que se desarrollan con años de trabajo dedicado, eso es tan valioso como cualquier título universitario.
El auditorio estalló en aplausos. Tomás esperó a que se calmaran antes de continuar. Este instituto que hemos creado no es solo sobre dar certificados. Es sobre cambiar la manera como nuestra sociedad ve y valora el trabajo de construcción. Es sobre darles a los trabajadores de los oficios las herramientas y el reconocimiento que merecen. Y es sobre asegurarnos de que el conocimiento de generaciones de maestros albañiles, electricistas, plomeros, no se pierda, sino que se preserve, se documente y se transmita a las nuevas generaciones. Después de la ceremonia, mientras Tomás conversaba con diferentes personas que se acercaban a felicitarlo, un joven de unos 26 años lo abordó tímidamente. «Ingeniero Tomás, disculpe que lo moleste». «No es molestia, joven. Dime». «Mi nombre es Héctor Ramírez. Hace 3 años usted me ayudó a prepararme para la certificación de maestro albañil. ¿Se acuerda de mí?» Tomás lo miró detenidamente y entonces lo reconoció. «Héctor, claro que me acuerdo. ¿Cómo te ha ido?» La cara de Héctor se iluminó. «Ingeniero, quería contarle. Después de certificarme, trabajé 2 años como maestro de obra en el proyecto de Cuernavaca, como usted me recomendó. El trabajo salió tan bien que la empresa me promovió a supervisor de obra. Y hace 6 meses junté mis ahorros y abrí mi propia empresa constructora. Todavía es pequeña, solo tenemos 4 proyectos de remodelación, pero está creciendo». Tomás sintió una profunda satisfacción. «Héctor, eso es maravilloso. Me da mucho gusto saber que te está yendo bien. Ingeniero, yo quiero hacer algo parecido a lo que usted hizo conmigo. Quiero contratar a jóvenes que estén empezando en el oficio y ayudarlos a certificarse. Ya contraté a 2 muchachos de 19 años que tienen mucho potencial pero no tienen estudios formales». Tomás le dio una palmada en el hombro. «Héctor, eso es exactamente lo que necesitamos. Cada persona que recibe una oportunidad y después crea oportunidades para otros, eso es lo que va a transformar esta industria». Esa noche, Tomás regresó a su casa en la colonia del Valle, donde ahora vivía con su familia. Había sido un largo camino desde aquel pequeño departamento de 2 cuartos en La Escandón. Su hijo mayor, Tomás Jr., ahora tenía 16 años y había decidido estudiar ingeniería civil. Su hija Daniela, de 13 años, quería ser arquitecta. Lucía lo recibió con un abrazo. «Vi la ceremonia por internet. Estoy tan orgullosa de ti, Tomás». «Todo esto es tan surreal, amor. A veces todavía no lo puedo creer». Se sentaron juntos en la sala, y Tomás le contó sobre su encuentro con Héctor. «Eso es lo que más me llena, Lucía. No es el premio, ni el salario, ni el reconocimiento. Es saber que hay jóvenes como Héctor que están creando oportunidades para otros. Es saber que el ciclo continúa». Al día siguiente, Tomás tenía una reunión importante con don Alberto y el consejo directivo de Grupo Constructores Unidos. Cuando llegó a la sala de juntas, encontró no solo a don Alberto, sino también al ingeniero Ramírez, que ahora era director de operaciones de la empresa, y a varios otros directivos que Tomás había llegado a conocer bien durante estos 5 años. Don Alberto comenzó la reunión. «Tomás, te llamamos hoy para discutir el futuro del instituto y tu papel en él». Tomás escuchó con atención. «El instituto ha crecido más de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Hemos certificado a más de 8,000 trabajadores de la construcción en 3 años. Tenemos presencia en 30 ciudades. Y hemos empezado a recibir solicitudes de otros países latinoamericanos interesados en implementar nuestro modelo». Don Alberto continuó. «El Consejo Directivo ha decidido que es momento de expandir el instituto internacionalmente. Queremos llevar nuestro programa de certificación a Colombia, Perú, Chile y eventualmente a Centroamérica». Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. «Don Alberto, eso sería increíble.
Podríamos ayudar a elevar los estándares de calidad en toda Latinoamérica. Exactamente. Pero para hacer esto realidad, necesitamos asegurar que el instituto tenga los recursos y la estructura administrativa adecuada. Por eso, hemos creado un fondo patrimonial de 50 millones de pesos para garantizar la operación del instituto durante los próximos 10 años. El ingeniero Ramírez intervino. Y Tomás, queremos ofrecerte algo más. Queremos que te conviertas en socio minoritario de Grupo Constructores Unidos. Tendrías un 5% de participación en la empresa. Tomás casi se cae de su silla. ¿Socio? Yo no sé qué decir. Don Alberto sonrió. Tomás, durante estos 5 años has demostrado no solo conocimiento técnico excepcional, sino también capacidad de liderazgo y visión estratégica. Has creado algo que va a impactar positivamente a la industria de la construcción durante generaciones. Mereces ser reconocido no solo como empleado, sino como socio. Tomás sintió lágrimas en los ojos. Don Alberto, ingeniero Ramírez, señores del Consejo, no tengo palabras para expresar mi gratitud. No necesitas palabras, Tomás. Solo necesitas seguir haciendo lo que has estado haciendo, elevar el nivel de nuestra industria y crear oportunidades para que otros demuestren su valor. Los siguientes 3 años fueron de expansión vertiginosa. El instituto abrió centros de certificación en Bogotá, Lima, Santiago, San José y Ciudad de Panamá. El modelo mexicano de certificación en oficios de la construcción se convirtió en referencia internacional. Y Tomás fue invitado a presentar el programa en conferencias en España, Brasil y Estados Unidos. Pero a pesar de todo el éxito y el reconocimiento, Tomás nunca olvidó sus raíces. Todavía visitaba obras regularmente, todavía se sentaba a almorzar con los albañiles en las construcciones, todavía cargaba su vieja caja de herramientas que había pertenecido a su padre y su abuelo. Un día, mientras visitaba una obra en Querétaro, Tomás notó a un albañil joven de no más de 22 años que trabajaba con una precisión y una dedicación que llamaron su atención. El muchacho estaba construyendo una pared de tabique, y cada ladrillo quedaba perfectamente nivelado. Cada junta de mortero tenía el grosor exacto. Durante el almuerzo, Tomás se acercó al joven. «Buen trabajo con esa pared. ¿Cómo te llamas?» «Gabriel, señor. Gabriel Delgado». Tomás se quedó paralizado. «¿Delgado? ¿Eres familiar de Esteban Delgado?» Los ojos del joven se iluminaron. «Era mi bisabuelo, señor. Murió antes de que yo naciera, pero mi papá siempre me hablaba de él. Decía que era el mejor albañil de su generación». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Gabriel, don Esteban era mi abuelo. Eso nos hace familia». El muchacho lo miró con sorpresa. «¿Usted es Tomás Delgado, el director del instituto?» «Sí, soy yo. Pero antes de ser director de nada, soy albañil, igual que tú, igual que tu bisabuelo». Tomás pasó el resto del día trabajando lado a lado con Gabriel, enseñándole técnicas que había aprendido de don Esteban, compartiendo historias sobre su abuelo, sobre la familia, sobre el orgullo de pertenecer a una tradición de constructores. Al final del día, Tomás le dio su tarjeta a Gabriel. «Quiero que vengas a las oficinas del instituto la próxima semana. Vamos a hacer los arreglos para que tomes el programa de certificación completo. Y cuando termines, tengo un proyecto especial en mente para ti». Gabriel tomó la tarjeta con reverencia. «Ingeniero Tomás, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, Gabriel. ¿Es cierto lo que dice mi papá? ¿Que usted era solo un albañil sin trabajo y ahora es socio de una de las empresas más grandes del país?» Tomás sonrió. «Es cierto, Gabriel, pero no pasó por magia. Pasó porque aprendí bien el oficio.
porque mantuve mi integridad incluso en los momentos más difíciles y porque tuve la suerte de conocer a personas que valoraron mi conocimiento y mi experiencia. ¿Y cree que yo también podría? Gabriel, si trabajas duro, si mantienes tu pasión por el oficio, si nunca dejas de aprender, y si cuando tengas oportunidad ayudas a otros como yo, te voy a ayudar a ti, entonces sí, puedes llegar a donde quieras. 8 años después de aquel día, cuando Tomás había compartido su conocimiento sobre el sistema de aislamiento vibratorio en la obra de Santa Fe, él estaba parado en la terraza de las nuevas oficinas corporativas del Instituto Nacional de Certificación en Oficios de la Construcción, ubicadas en un edificio de 8 pisos en la colonia Polanco que Grupo Constructores Unidos había construido específicamente para el instituto. Desde ahí podía ver la Ciudad de México extendiéndose en todas las direcciones. En algún lugar de esa ciudad había miles de trabajadores de la construcción que habían pasado por el programa de certificación del instituto. Maestros albañiles, electricistas, plomeros, herreros, carpinteros, todos trabajando con orgullo profesional y conocimiento certificado. Su teléfono sonó. Era Gabriel. Tío Tomás, ¿puede creer lo que pasó? Durante estos 8 años, Tomás y Gabriel habían desarrollado una relación cercana que iba más allá de la conexión familiar. Tomás lo había mentorado personalmente. Gabriel se había certificado con honores y ahora dirigía su propio equipo de construcción dentro de Grupo Constructores Unidos. Cuéntame, Gabriel, ¿se acuerda de ese proyecto del hospital en Pachuca que le mencioné la semana pasada? Claro. Los dueños quedaron tan contentos con el trabajo que nos acaban de ofrecer dirigir la construcción de todo un complejo médico. Son 5 edificios, tío. Es el proyecto más grande que he dirigido. Tomás sonrió con orgullo. Gabriel, eso es maravilloso. Sabía que llegaría este momento. Y tío, quiero hacer algo. Quiero contratar a 5 jóvenes albañiles recién certificados para este proyecto. Quiero darles la oportunidad de aprender dirigiendo un proyecto grande, igual que usted me dio esa oportunidad a mí. Tomás sintió que el círculo se cerraba perfectamente. Gabriel, eso es exactamente lo correcto. El conocimiento y la oportunidad deben compartirse, deben fluir hacia las nuevas generaciones. Esa noche, Tomás regresó a su casa y se sentó en su estudio. En la pared tenía enmarcada una fotografía de su abuelo don Esteban, tomada en alguna obra de los años 60, con su caja de herramientas al lado y una sonrisa de satisfacción por el trabajo bien hecho. Al lado de esa fotografía había otra, Tomás con don Alberto, el día que firmó su contrato como socio de Grupo Constructores Unidos. Y junto a esas 2 fotografías, había una tercera, tomada apenas 6 meses atrás. Tomás, Gabriel y otros 20 jóvenes albañiles certificados, todos con sus cajas de herramientas en la inauguración de un nuevo centro de certificación en Guadalajara. 3 generaciones de constructores, unidos por el conocimiento, la pasión por el oficio y el compromiso de crear oportunidades para otros. Tomás abrió su vieja caja de herramientas y sacó el nivel de burbuja que había usado aquel día, 8 años atrás, cuando identificó la solución para los laboratorios del Centro de Investigación Biomédica. Lo limpió cuidadosamente con un trapo limpio, como hacía cada noche. Las herramientas de un albañil, pensó Tomás, son como su legado. Si las cuidas bien y las usas correctamente, duran para siempre y pueden transmitirse de generación en generación. Mañana era lunes y Tomás tenía una agenda llena,
una junta con el equipo del instituto para planear la expansión a Brasil y Argentina, una visita a una obra en Toluca para evaluar a unos candidatos para la certificación y una cena con don Alberto para discutir un nuevo programa de becas para hijos de trabajadores de la construcción que quisieran estudiar ingeniería o arquitectura. Pero lo que más lo emocionaba era saber que en algún lugar de México había un joven albañil cargando su caja de herramientas, trabajando con dedicación y pasión, esperando el momento en que alguien reconociera su talento y le diera la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Y cuando ese momento llegara, Tomás estaría ahí, listo para extender la mano y ayudar a ese joven a levantarse, igual que don Alberto había hecho con él. Porque al final eso era lo que realmente importaba, no cuánto habías subido tú, sino a cuántos habías ayudado a subir contigo. El ciclo continuaba, y así debía ser.